Chalaquear un poco. Entonces, formas del carbono, ustedes ya les mencioné que está el carbono orgánico, ¿verdad? Que ustedes ya saben que se constituye o está estructurado en, tiene, digámoslo así, enlaces entre el mismo carbono, ¿verdad? Que son muy estables, muy fuertes, ¿verdad? Y que su estabilidad depende del número de enlaces que existen, ¿verdad? O, el número de cadenas, ¿verdad? Y también está el carbono inorgánico que puede estar asociado con otra molécula inorgánica, por ejemplo, muy frecuentemente con oxígeno, ¿verdad, compañeros? Y se puede asociar con muchas otras moléculas, ¿verdad? Por ejemplo, las formas más asociadas con el oxígeno, ¿verdad, compañeros? Ustedes ya saben que son los carbonatos, ¿verdad? Y, por ejemplo, también ustedes conocen que está el dióxido de carbono, pero este es gaseoso, ¿verdad? Este sí es sólido, este es gaseoso. Y, por ejemplo, también está el CH4, ¿verdad? Que es el metano, y los dos son gaseosos, ¿verdad, compañeros? Estos dos son gaseosos, y este es el de mayor importancia, los carbonatos son los de mayor importancia para el suelo, ¿verdad? Y pues como ya ustedes saben, ¿verdad? Los más conocidos son el dióxido de carbono y el metano, que son de alta importancia para lo que es estudios para el cambio climático y el efecto invernadero, ¿verdad? Que también ustedes ya saben de que, por ejemplo, son procesos naturales que no son, no deberían de ser, digámoslo así, dañinos, ¿verdad? Son necesarios. Sin embargo, lo malo es el incremento, ¿verdad? Las tasas desmoderadas, ¿verdad? Pero eso ya va siendo de otro curso, ¿va? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Por la cual existe una gran cantidad de formas de carbono, ¿verdad? Así también, por eso mismo, existen una gran cantidad de formas de cuantificarlo, ¿verdad? Vamos a mencionar hoy algunas, ¿verdad, compañeros? De importancia, más que todo de importancia para la edafología, ¿verdad? Vamos a mencionar que algunas pueden ser atribuibles a algunas otras cosas, ¿verdad? Pero también es importante que yo les diga, ¿verdad, compañeros?, cómo se pueden agrupar esas técnicas de determinación, ¿verdad? La primera es la de la oxidorreducción. Ustedes ya saben, ¿verdad, compañeros?, que dentro de la oxidorreducción, pues hay un agente reductor y un agente oxidado, ¿verdad? Entonces, uno acepta y otro dona protones, ¿verdad? Y los números de oxidación, valencias cambian, ¿verdad? Entonces, este es el principal método que se utiliza para determinar el carbono orgánico en suelos, y por tanto también es el principal método para determinar la materia orgánica, ¿verdad? Es un método, ¿verdad, compañeros? Que se puede dividir en una forma de determinación húmeda, ¿verdad? Y una forma de determinación seca, ¿verdad? La forma húmeda utiliza ácidos y bases, ¿verdad? Y la seca determina o se utiliza combustión, ¿verdad? ¿Qué significa combustión? Eh, de una forma sencilla, digamos lo que es la quema, ¿verdad? Cuando un elemento o una partícula se quema, ¿verdad, compañeros? Eso es una combustión, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿verdad?, que hay combustiones completas, incompletas, ¿verdad? Y pues esas son otras cosas. Bueno, pero si queremos ser específicos, aquí se utiliza una combustión completa, ¿verdad? Eso casi no lo había mencionado hasta hoy, pero, pero bueno, agreguémoslo si quieren. Eh, Cuantificación, ¿verdad, compañeros? ¿Cómo se puede determinar por cómo se cuantifican los contenidos, ¿verdad? Y existen tres grandes formas de cuantificar la materia orgánica, ¿verdad? O sea, a través de una ruta química, puramente química, ¿verdad? A través de una ruta física, ¿verdad? Y a través de una ruta física. No, ahí me confundí. A través de una ruta química
A través de una ruta físico-química y a través de una ruta física, puramente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las diferencias de cada uno? Miren, pues la forma química, ¿verdad? Es a través de una valoración ácido-base. ¿Qué quiere decir eso, verdad, compañero? Es la famosa titulación, ¿verdad? La mayoría de nosotros conocemos ese proceso como titulación, ¿verdad? Y es cuando ustedes pues tienen su bureta y tienen su L-Meyer, le aplican un indicador, ¿verdad? Uno es un ácido y otro es una base, ¿verdad? O a veces los dos son ácidos, o a veces las dos son bases, o a veces uno es una sal neutra y otro es un ácido o un agente reductor, ¿verdad? Esas son variaciones. Hay diferentes tipos de titulación también, ¿verdad? En la facultad no se ven todos, ¿verdad, compañeros? Hay titulación según pH y hay titulación también según eh, conductividad eléctrica, por si no sabían, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad, compañeros? Vamos a definirlo nada más como titulación, ¿verdad? Como valoración ácido-base, ¿verdad? Esa es la forma química, puramente química, ¿verdad? La otra forma de cuantificarlo es la forma físico-química. Ahí hay un poco más de formas, ¿verdad? Por ejemplo, está la conducción térmica. ¿Qué dice la conducción térmica? Esto es un tema que seguramente ustedes vieron en Química General 2, ¿verdad? Requisito para este curso. Entonces, digámoslo de una forma sencilla, hay un recipiente, ¿verdad? Que se le aplica energía, ¿verdad? Y esa energía es energía calórica, energía térmica, ¿verdad? Y el material tiene la capacidad de absorber cierto grado de la energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le introduzco a este recipiente, ¿verdad? El elemento que yo quiero determinar, ¿verdad? Y eso va a hacer de que la temperatura que puede absorber, digámoslo así, o retener ese recipiente, ¿verdad? Disminuye o aumente según la cantidad, el tipo de elemento y composición que tenga, ¿verdad? Entonces, a partir de esa variación, uno puede calcular el contenido de carbono, ¿verdad? Sin embargo, eso sí es un proceso, una fórmula algo compleja y por lo general con los aparatos que utilizan, o bueno, cuando se utiliza conducción térmica para la determinación, los aparatos lo calculan la conducción térmica automáticamente y ya uno ya no hace el cálculo, ¿verdad? Mm, Se utiliza mucho para esta forma de cuantificar. Se utiliza mucho, por ejemplo, para determinar la energía que producen algunos tipos de calorías y alimentos, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad, compañeros? La colorimetría, ¿verdad? Es otra cosa que ustedes vieron o verán, no sé, en bioquímica, ¿verdad, compañeros? Es una fórmula que se utiliza en bioquímica para determinar algunos elementos que se basa en el efecto Tyndall, que nosotros ya discutimos en el laboratorio anterior, ¿verdad? No, hace dos laboratorios, ¿verdad? Que se basa en cuánta luz puede dejar pasar una solución, ¿verdad? Por ejemplo, uno utiliza unas cubetillas de cuarzo, ¿verdad, compañeros? Y esas se les agrega una solución coloreada, ¿verdad? Y entonces a través de esta cubetilla se le deja pasar un rayo de luz, eh, o digámoslo de una forma más técnica, ¿verdad? Un espectro electromagnético, ¿verdad? A una cantidad o digámoslo así, a una onda determinada, ¿verdad? Es luz polarizada, ¿verdad? Entonces uno puede cuantificar cuánta luz se dispersó dentro de la solución y cuánta logró pasar, ¿verdad? Entonces, según la cantidad de luz que logra pasar, ¿verdad? Así va a ser la concentración de la solución, ¿verdad? Mientras menos luz pasa, más concentrada está. Mientras más luz pasa, menos concentrada está, ¿verdad? Y por último está la espectroscopía, ¿verdad? Ese es un método que está cobrando mucha importancia, ¿verdad, compañeros? Eh, Tal vez es el más utilizado a nivel internacional en laboratorios ya bien especializados.
pero en laboratorios así de gama media, digámoslo así, y en suelos, aún sigue siendo el método de oxidorreducción el principal, ¿verdad? La espectroscopía es una forma de colorimetría y de espectrofotogrametría, ¿verdad? Combinadas, ¿verdad? Y pues tiene más o menos el mismo principio que este, ¿verdad, compañeros? Solo que es, en vez de utilizar todo un espectro de luz, como lo es la colorimetría, utiliza todo el espectro de luz, puede utilizar todo el espectro de luz electromagnética. La espectroscopía utiliza únicamente la del infrarrojo cercano, ¿verdad? Y la forma gravimétrica, ¿verdad, compañeros? Es la más sencilla. ¿Qué hace uno? Uno utiliza un recipiente y ahí deja caer el suelo, ¿verdad? Entonces uno pesa cuánto tiene, le saca la masa a ese recipiente con el suelo, ¿verdad? Y después uno le aplica una gran cantidad de energía térmica, ¿verdad? Y lo que pasa es de que la materia orgánica se quema dentro de esos recipientes y se volatiliza en forma de, bueno, no es volatilizarse eso, ¿verdad? Se expulsa en forma de óxido o dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, cuando uno la vuelve a pesar, después de haber quemado la materia orgánica, ¿verdad? Tiene menos peso, por eso es que se llama gravimetría, ¿verdad? Porque lo único que hace es pesar, ¿verdad, compañeros? Cuánto pesaba antes y cuánto pesó después. Y a partir de eso, uno saca el contenido de materia orgánica. La verdad es que es un método muy sencillo, ¿verdad? Es el más sencillo que existe, ¿verdad? Sin embargo, tiene algunas fallas, ¿verdad? Y esta forma ya van a ver, les voy a explicar más adelante, o en la otra diapositiva eso mejor, pero se utiliza más en limnología, ¿verdad? Que en la afología, ¿verdad? Entonces, los métodos de los cuales vamos a hablar hoy, ¿verdad? Los principales, los que vamos a hablar ya así de una forma más profunda, va a ser el Walker Black modificado, gravimétrico y el método o la metodología de Dumas, ¿verdad? El método colorimétrico y el de espectroscopía del infrarrojo cercano lo vamos a medio hablar en esta diapositiva y más adelante ya no, ¿verdad? Porque ya les voy a explicar por qué. Pero entonces, vean, vamos a platicar acerca, por ejemplo, del método de Walker y Black, ¿verdad? Quienes lo crearon son, Walker era un científico y Black era otro, ¿verdad? Son los apellidos de los dos científicos. Les mentiría si les dijera los nombres, ¿verdad? No me recuerdo realmente cómo se llamaba. Eh, y se llama modificado, ¿verdad? Porque ambos lo hicieron juntos, el mismo año, digámoslo así, ¿verdad? Pero después Walker se dio cuenta de que el método que habían creado tenía algunos errores y los corrigió, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llama Walker Black modificado, ¿verdad? Si ustedes lo buscan en la literatura, ¿verdad? En buena literatura, ¿verdad? No en cualquier literatura, aparece modificado Walker, entre paréntesis Walker y el año que lo modificó, ¿verdad? Entonces, que fue un año después, creo yo, de la creación del método, un año después de igual que lo modificó. Solo déjame ver una cosa. Bueno, solo es que un compañero me escribió. Yo creo que está aquí. Sí, ya leí su mensaje, compañero. Está bien. Entonces, continuamos. Miren, pues, Walker y Black modificado se utiliza para determinar en los suelos carbono orgánico, ¿verdad? Pero no cualquier carbono orgánico. Carbono orgánico fácilmente oxidable, ¿verdad? Si utilizamos la clasificación anterior, ¿verdad? Que nosotros vimos, Walker y Black es un tipo de método que utiliza la oxidorreducción húmeda y utiliza como forma de cuantificación una cuantificación
por valoración, ¿verdad? ¿Qué tipo de valoración? Ácido base, ¿verdad? Y a través de un factor que vamos a ver más adelante es que determina la materia orgánica, ¿verdad? Es un factor que se utiliza o se saca con unas pruebas de glucosa y algunas otras cosas que ya no vamos a ver porque eso ya es de otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el método gravimétrico, es el más fácil de hacer, ¿verdad, compañeros? Este es el único de los que vamos a ver hoy, el único que determina directamente la materia orgánica. La determina directamente, ¿verdad? Todos los otros lo determinan de una forma indirecta, ¿verdad? Los otros métodos determinan la materia orgánica de una forma indirecta. Solo este determina la materia de una forma directa, como tal, ¿verdad? Entonces, tengo yo que determina materia orgánica, ¿cómo, verdad? Utiliza eh, oxidorreducción seca, ¿verdad? Y una forma de cuantificar gravimetría, ¿verdad? O sea, es un método gravimétrico y utiliza gravimetría, eso está fácil de recordar, ¿verdad, compañero? Utiliza gravimetría, ¿qué más les puedo mencionar de esto? Vamos a ver. Ah, este método también se le conoce y es más conocido por ese nombre, ¿verdad? Si ustedes buscan método gravimétrico, búsquenlo ahorita si quieren, ¿verdad, compañeros? Casi no les va a aparecer información o les va a aparecer alguna otra cosa, ¿verdad? Es que este nombre lo tiene en la normativa mexicana más que todo, ¿verdad? Pero el nombre por el cual es más conocido es el método de ignición. Porque es lo que hace, ¿verdad, compañeros? Hace que la materia orgánica haga ignición, digámoslo de esa forma, ¿verdad? O la quema, ¿verdad? El método de la metodología de Dumas, ¿verdad? Determina carbono total, ¿verdad? ¿Y cómo lo determina? Utiliza una oxidorreducción seca, ¿verdad? Y una forma de cuantificar eh, por conducción térmica, ¿verdad? Y ese es el método por el cual, ese es el nombre por el cual se conoce más, ¿va? Se conoce más como método o metodología de Dumas, ¿verdad? Si ustedes lo buscan, lo más seguro es que les aparezca un montón de aparatos. Ya vamos a ver algunos de esos aparatos, ¿verdad? O bueno, uno nada más esta práctica. Cuando miramos nitrógeno vamos a ver un poco más de ese método, porque también determina nitrógeno el método, ¿verdad? No solo determina carbono, ¿verdad? La colorimetría con permanganato de potasio, ¿verdad, compañeros? Determina algo que se conoce como carbono lábil y es el carbono como residual, ¿verdad? O sea, el altamente activo, pero del altamente activo, el que ha ido quedando, digámoslo así, que ha resistido a la degradación, ¿verdad? O al deterioro de su composición, ¿verdad? Entonces, el carbono lábil, ¿verdad? Utiliza como forma digámoslo así, utiliza como forma de cuantificar, ¿verdad? La oxidorreducción húmeda y como una forma no está la forma de determinar, ¿verdad? Disculpen, forma de determinar oxidorreducción húmeda y forma de cuantificar colorimetría, ¿verdad? O sea, el mismo método lo dice, ¿verdad? Colorimetría. Eh, También hay otras formas de utilizar colorimetría, ¿verdad? Sin utilizar permanganato de potasio, pero esta es la más utilizada, ¿verdad? Eh, o sea que, digámoslo de esta forma, no es el único método, ¿verdad? Utilizando colorimetría, ¿verdad?
La espectroscopía del infrarrojo cercano, ¿verdad, compañeros? Utiliza o determina varias formas de carbono, es más, puede determinar todas las formas de carbono, ¿verdad? Carbono orgánico o carbono inorgánico, coloquémoslo así, ¿verdad? Y como forma de determinación, utiliza también una oxidorreducción húmeda. Y como forma de cuantificación utiliza espectroscopía. Y bueno, todos estos, ¿verdad? Utilizan factores para determinar la materia orgánica, ¿verdad? Ya les decía yo que únicamente el método de ignición o gravimétrico es el que determina la materia orgánica directamente, ¿verdad? Todos los demás utilizan un factor que ya vamos a ver cuál es, ¿verdad? ¿Alguna duda por el momento? Tengo una pregunta. Ajá. En la metodología de Dumas, ¿cuál era la forma de cuantificar? Esa es conducción térmica. Gracias. Bueno, bueno, regáleme unos 2 minutos, compañeros, ahorita regreso. Igual, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Soy Peter Parker. ¿Qué? Hola, ¿todo bien aquí? Hola. Soy Peter, mucho gusto. ¿En serio? Rand, no sabía que ustedes dos... Espera un segundo. ¿No hablas en serio? ¿O acaso tú... o él... Soy el Hombre Araña. ¡Ay, no! ¡Por tu madre! ¿Es en serio? Seguramente es otra broma. Soy hijo de Richard Parker. ¿En serio? No es cierto. Sí, es cierto. No puedo creerlo. No puedo creerte. Créame, le estoy diciendo la verdad. Lo siento, no quise ponerlo en duda. ¿Pero qué día? Eso confunde a mi pobre cerebro de araña. Ya nada tiene sentido, no lo tiene. Disculpen la interrupción, compañeros. Ahorita continuamos. Miren, pues, lo que se observa ahí, ¿verdad? Son los principales componentes para realizar la metodología de Walker y Black, ¿verdad? Yo les mandé un video, ¿verdad? Dentro de su tarea de cómo se realiza la metodología de Walker y Black, que es un video que realicé el año pasado con Eddie Kwan, ¿verdad? Él era el auxiliar antes de la SUARI, ¿verdad? Que son de los videos que yo les he compartido, ¿verdad? Tal vez les voy a compartir alguno dependiendo de si enciendo el aparato de Dumas esta semana, tal vez les comparto alguno de esos. Si no, podemos ver si buscamos alguno, ¿verdad? Pero el que a mí me interesa, ¿verdad? Que aprendan más, ¿verdad? Es este, el de Walker y Black, ¿verdad? Por eso es que hicimos video de ese y no de los otros, ¿verdad, compañeros? Porque, bueno, el requisito del curso, ¿verdad? Es de que ustedes aprendan por lo menos un método, ¿verdad?
Y por eso es de que si ustedes ven su manual, ¿verdad? No sé si no lo han revisado, pero si ustedes ven su manual, tiene un método cada práctica, ¿verdad? Solo uno, ¿verdad? Lo que pasa también es de que, miren, pues, yo aprovecho a explicarles más cosas, porque, bueno, me parece algo, algo mal de que, por ejemplo, si yo les explicara una metodología, no me tardara nada, ¿verdad, compañero? Entonces, por eso les explico otras. Pero en la presencialidad apenas si daba tiempo de hacer esas metodologías porque sí llevan algo de tiempo, ¿verdad, compañeros? Porque hay que preparar reactivos y varias cosas. Entonces, miren, pues, este método, ya les decía yo, que se basa en la oxidorreducción húmeda, ¿verdad? Entonces, uno tiene que pensar cuál es el agente oxidante, ¿verdad, compañeros? Que realiza el proceso. En este caso, este miren, componente como anaranjado, ese es el agente oxidante, ¿verdad? Y es ni más ni menos que dicromato de potasio, ¿verdad? Ese es el agente oxidante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el agente reducido o reductor, ¿verdad? Es el suelo que nosotros apliquemos, ¿verdad, compañeros? Ese es el agente reducido, ¿verdad? O no tanto el suelo, sino que la materia orgánica del suelo. Ese es lo, bueno, decir, la verdadera forma de interpretarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que funciona el método? Ustedes tienen las cadenas de carbono en el suelo, ¿verdad? En la materia orgánica, y se arrancan, digamos, los hidrógenos, ¿verdad? Y se agregan los cromos, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, en esa ruta química, ¿verdad? Es cuando se da la oxidación, ¿verdad? Una explicación de una forma sencilla, ¿verdad? Entonces, a partir de la cantidad de cromo que aceptó el suelo, ¿verdad? O logró el cromo oxidar a las partes del suelo, ¿verdad? Así va a ser la cantidad de materia orgánica que exista, ¿verdad? Entonces, todos los demás son reactivos, digamos así, que acompañan a la reacción, ¿verdad? Pero miren, pues, esa es la forma de determinar, ¿verdad? La materia orgánica, esa oxidación, ¿verdad? ¿Cómo se cuantifica? Utilizando este otro reactivo, miren. Entonces, este es sulfato de hierro. Un compañero ayer en la tarde me preguntó que por qué había que multiplicar la cantidad de hierro por 7 veces el agua, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, yo escribí hierro, azufre, oxígeno 2 por 7H2O, ¿verdad? Entonces, en la fórmula también lo escribo de esa forma. Ya vamos a ver la fórmula. Y me preguntaba el compañero que por qué había que multiplicar por 7 veces la cantidad de agua el sulfato de hierro, ¿verdad? Y yo le decía de que el sulfato de hierro, ¿verdad? Así como el que se utiliza para esta determinación, es un sulfato de hierro heptahidratado, ¿verdad? O sea que no es que haya que multiplicarlo por 7, sino que la molécula así se escribe, ¿verdad, compañeros? Es heptahidratada, ¿verdad? Las moléculas de agua son estructurales o de composición en el sulfato de hierro, ¿verdad? Entonces, por eso es que se escribe de esa forma. Entonces, usando ese sulfato de hierro es que se determina la concentración que se cuantifica la concentración que antes yo determiné utilizando el dicromato de potasio, ¿verdad? ¿Y cómo se hace, verdad? El sulfato se introduce en la bureta, ¿verdad? Y cuando ya realicé yo todo mi proceso,
ya yo puedo titular la solución a la que le apliqué el dicromato de potasio. Y después del final de la titulación ya tengo yo un gasto de sulfato de hierro, y ese gasto de sulfato de hierro lo utilizo yo en la fórmula para determinar la concentración de materia orgánica que tenía ese suelo, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? Miren, pues vienen ustedes y agarran el dicromato y le aplican 10 ml de dicromato, ¿verdad? Solo déjenme ver una cosa. Vean, compañeros, les acabo de enviar una imagen al, al grupo de WhatsApp. Háganme el favor de mirarla, les va a servir para la explicación, ¿verdad? Miren, pues, igual voy a tratar la manera de la otra vez, les voy a subir unas fotos para que ustedes las vean, porque esas imágenes se me olvidaron colocarlas en la diapositiva. Pero miren, pues, uno aplica 10 ml del dicromato, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia tiene esta metodología con todas las otras que hemos visto, ¿verdad? Esta tiene una diferencia muy marcada. En todas las otras, ustedes han visto de que nosotros hablamos únicamente de muestra con suelo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos que generar un testigo, ¿verdad? Por eso que si ustedes ven la imagen que yo les envié al grupo, ¿verdad? Así como la que está de presentación en el grupo, también ahí hay otra imagen, ¿verdad? Que tiene los mismos LMR que tiene la que yo les mandé hace un ratito, son los que están en la parte de como la foto de perfil del grupo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay uno que tiene una T, ¿verdad? Ese es el testigo, ¿verdad? A este testigo no se le aplica suelo, ¿verdad? Solo se le aplican los reactivos que uno utilizó o va a utilizar para la determinación, ¿verdad? Entonces vengo yo y ya le apliqué mis 10 ml al testigo, ¿verdad? Entonces procedo yo a llevarme este LMI a una campana de extracción de gases. Y cuando ya estoy en la campana de extracción de gases, le aplico 10 ml de ácido sulfúrico al 99% grado industrial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que hacer eso en la campana, ¿verdad? Porque es el ácido sulfúrico, ¿verdad? Provoca una reacción que también provoca gases, ¿verdad? Que son tóxicos. Entonces, si no lo hago yo en una campana, va a resultar, ¿verdad, compañeros? En que me voy a ahogar con los gases, ¿verdad? Entonces, después de eso, ¿verdad, compañeros? Uno espera más o menos 30 minutos, ¿verdad? A que se termine la reacción y a que todos los gases sean expulsados del LMR, y ya puedo sacar yo el LMR, ¿verdad? Para neutralizar ya neutralizar el efecto del ácido, yo le aplico 200 ml de agua, ¿verdad? Luego, ¿verdad, compañeros? Cuando yo le aplique esos 200 ml de agua, ¿verdad? Yo ya puedo aplicarle 10 ml de ácido fosfórico, ¿verdad? Ese estaba un 83%. Entonces, ese ácido fosfórico, compañeros, esa es la modificación que le hicieron después al método, ¿verdad? Que le hizo Walker después al método, ¿verdad? El ácido fosfórico no se utilizaba antes, pero lo que pasó fue que
el método tenía muchas interferencias por sodio y calcio, ¿verdad? O sea, si el suelo tenía mucho contenido de sodio y mucho contenido de calcio, el dato que uno determinaba era erróneo, ¿verdad? Entonces, al aplicar el ácido fosfórico, ¿verdad? Se eliminan esas interferencias, ¿verdad? Es así como el lantano en la medición de bases, ¿verdad? Así también. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta reacción? Miren, pues, el dicromato causa lo que ya les había dicho yo, la oxidorreducción, ¿verdad? Entonces, esa oxidorreducción, ¿verdad, compañeros? Se da en presencia de calor, ¿verdad? Hay que introducirle calor a esa muestra. Pero Walker y Black demostraron de que si se le aplica calor térmico, ¿verdad? La muestra se daña y no, digamos así, no se mantiene una estabilidad química, entonces se pierde se evapora el dicromato, ¿verdad? Entonces no hay nada beneficioso ahí, ¿verdad? Entonces, al aplicar el ácido sulfúrico, ¿verdad? La temperatura se eleva, ¿verdad? No sé si ustedes, no sé, yo recuerdo que ya no les di muy calientes las botellas, ¿verdad? De ácido sulfúrico, pero para los que A mí sí. va. Entonces, el compañero puede dar fe de que se calientan mucho, ¿verdad? Esas botellas. Entonces, ya uno se puede dar la idea de que cuando uno aplica el ácido, provoca un calentamiento en la solución, ¿verdad? Entonces, eso es lo que causa el ácido, ¿verdad? Eleva la temperatura, pero mantiene la estabilidad química para que el dicromato no se evapore. Si esos gases que uno observa, ¿verdad? Son de agua, eso es gas de agua, o vapor de agua, digámoslo así, es también dióxido de carbono, ¿verdad? Y algunos otros compuestos sulfatados, ¿verdad? Pero no es dicromato, ¿verdad? Entonces, eso permite que el dicromato siga trabajando, ¿verdad? Y provoca, ¿verdad, compañeros? De que uno pueda terminar el proceso, ¿verdad? Entonces, para eso sirve esto, ¿verdad, compañeros? Los 200 ml sirven para terminar esa reacción, ¿verdad? ¿Ya? O sea, esto está bien caliente, ¿verdad? Se dan algunos otros procesos, no solo la introducción del cromo al carbono, sino que también algunos otros procesos no deseables, ¿verdad? Entonces, por eso que después de media hora, ¿verdad? Uno le aplica los 200 ml de agua para neutralizar el efecto del ácido, ¿verdad? Entonces, uno ya puede después aplicar el ácido fosfórico, que ya les dije para qué sirve, es para eliminar interferencias, ¿verdad? Lo que hace es que, por ejemplo, dentro de la solución hay partículas de sal y de calcio, bueno, no de sal, de sodio y de calcio, ¿verdad? Así dispersas. Entonces, el ácido lo que hace es, digámoslo así, aglutinarlas y las decanta, las manda hasta el fondo, ¿verdad? En un estado sólido. Como ya no están en una forma líquida, ya no tienen una interacción con el sulfato de hierro que vamos a utilizar para titular, ¿verdad? Entonces ahí termina el proceso, ¿verdad, compañeros? Cuando ya le aplicamos el ácido fosfórico, termina el proceso de la determinación. Ahora nos falta la cuantificación, ¿verdad? Entonces, para la cuantificación, uno llena su bureta de sulfato ferroso, ¿verdad? Que también se le conoce como sal de Mohr, ¿verdad? Entonces, viene uno y deja caer, antes de comenzar a titular, ¿verdad? Ustedes ya saben de que uno utiliza para la titulación un indicador, ¿verdad? Ese indicador, en este caso, ¿verdad? Es conocido como difenilamina, ¿verdad? Difenilamina, ¿verdad, compañero? No es el mismo que se utiliza en la SIC. Por ejemplo, en la SIC se utiliza el indicador de Tashiro, que está compuesto por rojo de metilo y verde de bromotimol, ¿verdad? Está dentro de su manual también, ¿verdad, compañeros? Casi todo lo que yo les explico de una metodología está dentro de su manual, ¿verdad? Solo algunas cuestiones yo les digo que no están bien en el manual, ¿verdad? Que se hacen de diferente forma, y te las explico aquí.
Entonces, cuando uno ya llenó la bureta de este sulfato ferroso, ¿verdad? Uno comienza a titularla, ¿verdad? Y la muestra ya tiene que tener la difenilamina, ¿verdad? Que lo que va a hacer es colorearla, ¿verdad? Se colorea más o menos de un color como morado, ¿verdad, compañeros? Más o menos como morado o negro, ¿verdad? O así se mira el color, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la foto que yo les envié al grupo, ¿verdad? Hay un LMA que tiene un color, una solución con un color verde, otra que tiene un color como anaranjado claro y otra como un café oscuro, ¿verdad? O un anaranjado oscuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Miren, pues, ese color verde que tienen esos LMA es porque ahí ya está titulada la muestra, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Vengo yo y le aplico la difenilamina y va a tornarse un color como violeta o negro o algo así. Cuando yo le aplico o le dejo caer el sulfato ferroso, se convierte en una solución verde, ¿verdad? En el momento en el que la solución vira a un color verde, significa que ya no hay que aplicarle más sulfato ferroso, sino que ya todo el carbono que estaba oxidado quedó neutralizado por la sal, ¿verdad? En este caso se utiliza una sal y un agente oxidante para la determinación, ¿verdad? Eh, entonces, ya cuando uno ya tiene el volumen de gasto del sulfato ferroso, ya puede comenzar, ¿verdad, compañeros? A hacer los cálculos de la cuantificación, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya hablamos de cómo se realiza el proceso para hacer un testigo, ¿verdad? ¿Cuál es la única diferencia que tiene hacer las muestras ahora? De que estas muestras, o sea, ya el suelo, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer, sí tiene que tener una masa de suelo dentro del LMI antes de comenzar a aplicarle todos los reactivos, ¿verdad? Y esa masa va dentro de 0.1 a 2 gramos. ¿Y por qué varía? Porque según el contenido de materia orgánica, así va a ser la cantidad que uno va a poder utilizar, ¿verdad? Si el contenido de materia orgánica es mucho, uno utiliza poquito suelo. Si el contenido de materia orgánica es alto, no es muy poco, uno utiliza una cantidad de suelo alta, ¿verdad? ¿Y cómo voy a saber yo qué contenido tiene materia orgánica? Si se supone que la metodología es para determinar el contenido de materia orgánica, ¿verdad? En suelos lo que hace uno por lo general es utilizar valores o indicadores cualitativos, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede ver el suelo y según el color uno puede guiarse para ver qué tanto pesa, ¿verdad? A veces uno falla en ese tipo de errores, ¿verdad, compañeros? Porque, por ejemplo, uno piensa de que el color es indicador de alto contenido de materia orgánica, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, a veces hay suelos con colores como negros que cuando uno les quiere determinar la materia orgánica son pobres en materia orgánica porque ese color es más bien de algunos óxidos, ¿verdad? Que se producen en el suelo. De ahí después de aplicarle la masa de suelo que está entre ese rango, ¿verdad? De ahí todos los procesos son iguales, ¿verdad? Yo le aplico 10 ml de dicromato, de ahí 10 ml de ácido sulfúrico y de último 10 ml de ácido fosfórico, ¿verdad? Y los 200 ml de agua también se me habían olvidado. Y por último, yo titulo utilizando el mismo sulfato ferroso, ¿verdad, compañeros? El mismo sulfato ferroso. Y la misma difenilamina también, ¿verdad? Entonces, cuando uno titula, también tiene que tener cuidado de que el gasto del testigo, ¿verdad? El ideal es que sea 10 ml, ¿verdad? Es difícil que uno dé cabal en el ideal, entonces uno tiene que gastar entre 9.8, ¿verdad? Y 10.2 ml a la hora de titular el testigo, ¿verdad? Cuando uno titula la muestra, ¿verdad? Siempre la muestra tiene que tener menor gasto que el testigo. Ya vamos a ver por qué. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? También para aportar eso que yo les decía, que cómo sabe uno
cuánto pesar si uno no ha determinado la materia orgánica. Si ustedes ven los LMR que están en la foto que yo les envié, tienen diferentes colores, ¿va? El verde es porque, ese verde porque ya está titulado, ¿verdad? Ya se tituló, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, adquiere el mismo color que tiene el sulfato ferroso en ese balón que está del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno busca al momento de titular, ¿verdad? Pero las muestras, por ejemplo, dice 5, muestra 2, muestra 3, ¿verdad? Entonces, esas, si ustedes se dan cuenta, tienen diferentes colores. ¿Por qué? Porque yo pesé diferentes cantidades para realizar el procedimiento, ¿verdad? Entonces, mientras más contenido de materia orgánica tenga un suelo, ¿verdad? Se va a colorear de un color más intenso, ¿verdad? O sea, esas muestras que tienen un color como café tienen mayor contenido que las muestras que tienen un color como anaranjado o amarillo, ¿verdad? Entonces, así uno va viendo más o menos si el procedimiento está bien, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta yo que pesé demasiado solo sin antes titular, ¿verdad, compañeros? Si uno pesa demasiado suelo, ¿verdad? Nomás uno le aplica el ácido sulfúrico, o sea, nomás uno está a media metodología y el suelo ya se coloreó de verde naturalmente, sin aplicarle indicador ni aplicarle sulfato ferroso, ¿verdad? Entonces, como ya está verde, ya uno ya no puede seguir utilizando esa muestra, ya uno tiene que ir y pesar menos suelo, ¿verdad? Para evitar de que se pueda exceder uno, ¿verdad? Y entonces el sulfato ferroso ya no va a poder tener la capacidad de cuantificar el, el contenido que uno desea, ¿verdad? Recuérdense que todo eso es reactivo limitante, como lo que uno ve en química, ¿verdad? Entonces esas son las únicas diferencias, ¿verdad, compañeros? Primero se hace el testigo, después de hacer el testigo uno comienza a hacer los pesos, ¿verdad? Y al pesar las muestras uno ya le puede aplicar todos los reactivos, ¿verdad? Si uno no, si uno no le pega en el peso, ¿verdad, compañeros? O sea, si uno no adivina o no razona bien el peso que uno tiene que usar, eh, si uno no ve ese peso, ¿verdad? Entonces es muy probable que uno tenga que repetir las muestras. Entonces es preferible tratar la manera de adiestrar el ojo para saber cuánto es lo que tiene que utilizar uno, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que de aquí ya les expliqué cómo es el procedimiento, ¿verdad, compañeros? Lo demás los cálculos son sencillos, ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna duda, compañeros? Todo claro. Bueno, gracias, compañero. Solo una pregunta de vas a mandar video también, ¿no? Solo... El video ya está Ah, junto con la hoja de trabajo, ahí está el video, ¿verdad? sí, porque así comprenderlo bien, o sea, te entendía, pero había cositas que no entendía. Hay que Y- estarlo viendo o haciendo para comprenderlo bien. sí, sí, cabal, tenés razón. Y yo se los explico aquí para que me entiendan también las fórmulas, porque las fórmulas sí se las explico yo aquí. Eh, Entonces, por ejemplo, si yo no les explico qué es el dicromato y qué es el sulfato, ya a la hora de ver la fórmula ya no, ya no se cacha bien, ¿verdad? Solo déjenme, voy a corregir una cosa que está en la diapositiva.
Bueno, entonces la principal, digámoslo así, lo más general de la metodología, ustedes lo van a ver cómo es eso. Es la que más se realiza en el suelo, ¿verdad? Es la que más se utiliza en laboratorios, así digámoslo así, de gama media, ¿verdad? Aunque algunos laboratorios que ya son muy especializados la siguen utilizando porque es altamente confiable y también es bastante, digámoslo así, versátil, ¿verdad? A veces, por ejemplo, los aparatos que un laboratorio fallan, ¿va? Entonces uno puede hacer esta metodología en cualquier momento, ¿verdad? Por ejemplo, había un compañero aquí que me preguntaba que cuál se podría hacer si no hay muchos recursos o si hay la necesidad de plantear digámoslo así, cuando uno comienza, por ejemplo, que uno no tiene para hacer eh, para hacer, por ejemplo, Nitro, para hacer Dumas, ¿va? Que son aparatos carísimos, ¿va? Eh, Uno puede hacer esta metodología, compañeros. Esta es sencilla, ¿verdad? Y los reactivos se consiguen también, es fácil, ¿verdad? Más fácil que esta, el gravimétrico, ya la vamos a ver, ¿verdad? Entonces, miren, pues, estas son las fórmulas para realizar el método, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les decía la concentración que tenían los ácidos, ¿verdad? Que uno compra, pero estos, miren, estos dos que están aquí, están en balones aforados, ¿verdad? Porque esos no los compra uno los hace, ¿verdad? Uno compra el reactivo en forma de sal, ¿verdad? En forma cristalina y uno los disuelve para tener una concentración dada, ¿verdad? Entonces, miren pues, como siempre, como yo les mencionaba, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que son constantes y otras que son variables. Las que son constantes son porque la metodología las define así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la metodología a mí me dice que yo siempre voy a utilizar 10 ml para la metodología de dicromato de potasio, ¿verdad? Entonces esos 10 ml ahí van de cajón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo, ¿verdad, compañeros? Tengo que calcular la normalidad del sulfato ferroso que estoy utilizando para titular, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno hace un testigo, porque ese testigo, ¿verdad? No lleva suelo, porque este va a ser el que va a determinar la normalidad del sulfato que voy a utilizar para titular, ¿verdad? Como yo les decía, uno hace esos reactivos y uno no es exacto, no es preciso, ¿verdad? Lo que pasa es que uno espera de que este reactivo tenga uno normal, ¿verdad? Y uno sabe, ¿verdad, compañeros? Uno ya sabe de que este dicromato sí tiene uno normal, ¿verdad? Uno ya está seguro de que ese dicromato tiene una normalidad de 1, ¿verdad? Entonces, lo que pasa aquí, ¿verdad? Es de que como yo tengo, ¿verdad, compañeros? Concentración 1, normalidad 1, ¿verdad? Es igual a concentración, no, disculpen, aquí la escribí mal, volumen 1, ¿verdad? Por normalidad 1, ¿verdad? Es igual a volumen 2 por normalidad 2, que sigue los principios de la conservación de la materia y la energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo volumen 1, sí lo tengo, porque son los 10 ml de dicromato, ¿verdad? Tengo concentración 1, sí lo tengo, porque sé que ese dicromato está a 1 normal, ¿verdad? Entonces, yo tengo volumen 2, sí lo tengo, ¿por qué? Porque es el volumen del sulfato que yo utilicé para titular mi testigo, ¿verdad? Ahora yo voy a encontrar la normalidad del sulfato, ¿verdad? Haciendo un despeje de esa fórmula, ¿verdad? ¿Cómo? Volumen 1 por normalidad 1 dividido volumen 2 es igual a normalidad 2. Por eso es que la normalidad del sulfato de hierro, ¿verdad? Es igual a la división entre 10 ml, ¿verdad? Del dicromato que se utilizaron, ¿verdad? Esto es multiplicado por 1 normal, pero en la fórmula yo no lo coloco porque es 1, ¿verdad, compañeros? Es 1, entonces todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo, ¿verdad? Entonces, dividido el gasto de sulfato, ¿verdad? Por eso es de que el ideal, cuando uno hace el testigo, ¿verdad? El ideal es gastar 10 ml, ¿verdad?
pero uno puede tolerar gastar 9.8 a 10.2. Más o menos, es más o menos 2, ¿verdad? Más o menos 0.2 ml, ¿verdad? Entonces, vean, en este caso yo les hago un ejemplo con lo ideal, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, se gastó 10 ml de sulfato de hierro para el titular y yo tengo 10 ml de dicromato que utilicé, tengo uno normal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en su hoja de trabajo, si ustedes, yo sé que ya la revisaron, ¿verdad? Ya vieron que tienen tarea, ¿verdad? Y todo. Entonces, ahí hay unos gastos de sulfato de hierro, ¿verdad? Que son diferentes. ¿Qué van a hacer ustedes? Solo cambian estos 10 ml, ¿verdad? ¿Ya? Pues, si tienen 9 aquí, colocan 9. Si tienen 11 aquí, colocan 11, ¿verdad? Pero no di esos datos tan grandes, ¿no? ¿Qué es lo que hace a uno ahora? Bueno, ya tengo la normalidad del sulfato, ya puedo calcular la concentración de carbono orgánico que hay en mi muestra, ¿verdad, compañeros? Entonces, ¿cómo lo hago? Vengo, ¿verdad? Y digo, el porcentaje de carbono orgánico es igual a los ml del testigo, ¿verdad? Los ml de gasto del testigo de sulfato ferroso menos los ml de gasto de la muestra, ¿verdad? ¿Ya? O sea que yo, después de titular el testigo, yo puedo comenzar a hacer el procedimiento con todas mis muestras, ¿verdad? Y muestra 1, muestra 2, muestra 3, que son así como las que están en las imágenes que están en su grupo, ¿verdad? Cuando ya las titulé yo, cada una va a tener un gasto diferente, ¿verdad? ¿Por qué les decía yo que la muestra no puede tener más gasto que el testigo? Miren qué pasa. Por ejemplo, yo tengo un gasto de 10 en mi testigo y vengo yo y lo resto dentro de 11, por ejemplo, que hubiera gastado la muestra, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo voy a tener menos 1 y al final de toda la operación yo voy a tener un contenido negativo de materia orgánica y eso no es posible. El suelo no puede deber materia orgánica, digámoslo así. O sea, el dato puede ser muy similar a 0, ¿verdad, compañeros? Muy cercano a 0, pero no va a ser un número negativo nunca. Entonces, esta resta es multiplicado entre la masa de suelo seco que yo utilicé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la masa de suelo es variable, ¿verdad, compañeros? Miren, yo puedo utilizar dentro de 0.1 a 2 gramos. Yo les decía por qué, ¿verdad? Si yo utilizo un contenido muy alto de suelo y el suelo tiene un gran contenido de materia orgánica, cuando yo haga la aplicación del ácido sulfúrico, rápidamente se me va a poner esa mezcla de color verde, ¿verdad? Entonces ya no voy a poder titularla, ¿verdad? Entonces, aquí tengo, ¿verdad, compañeros? Masa de suelo seco, ¿verdad? Lo multiplico por la normalidad del sulfato ferroso. Esa yo la determino. ¿Cómo? Así como la acabamos de ver, ¿verdad? ¿Ya? Y después se multiplican por estos dos factores, miren. ¿Qué significan esos dos factores, verdad? Que es, este es uno y este es otro, ¿verdad? O sea, la fórmula los tiene unidos, ¿verdad? Pero es porque ya se les presenta una fórmula ya más fácil, ¿verdad? Ese 0.3, ¿verdad, compañeros? Es la eficiencia del método, ¿verdad? O sea, el método tiene una eficiencia del 70% y ahí se está calculando, digámoslo así, lo que falta, ¿verdad? Para como que aunárselo, ¿verdad? Entonces, este 0.77 es un factor de recuperación, que es lo que quiere decir de que el método recupera el 77% del carbono, ¿verdad? ¿Ya? O sea, hay un 33% que sí se pierde, que el método no puede cuantificar, entonces se agrega por ese factor, ¿verdad? Y hasta aquí, miren, hasta este punto, ¿verdad? De aquí hacia atrás, ¿verdad? Hacia esos factores que hemos hablado ahorita, hasta ahí llega la fórmula de carbono orgánico. Si yo multiplico el porcentaje de carbono orgánico, ¿verdad?, que acabo de determinar, lo multiplico por el factor, ¿verdad?, de 1.724, yo voy a obtener materia orgánica, ¿verdad, compañeros? ¿Por qué 1.724? Porque
la materia orgánica está constituida de 72.4% de carbono orgánico, ¿verdad? Entonces, al multiplicarlo por 1.724, ustedes están calculando el resto, ¿verdad, compañeros? ¿Ya? Digámoslo así, lo que le falta para convertir, para hacer materia orgánica, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, la materia orgánica está compuesta de 72.4% de carbono orgánico, por eso es que se multiplica el carbono orgánico por 1.724, ¿verdad? Entonces, vean, aquí tengo un pequeño ejemplo, un pequeño desarrollo de un ejercicio. Miren, aquí hay 10 ml de sulfato ferroso, ¿verdad? Menos 7.5 ml de sulfato ferroso, ¿verdad? Este es el testigo, el de la izquierda, y el de la derecha es una muestra, ¿verdad? Entonces, lo divido dentro de 0.5 gramos de suelo, que es lo que yo pesé para hacer la determinación, lo multiplico por 1, que es la normalidad del sulfato ferroso, ¿verdad? En caso de que la normalidad sea diferente, hay que cambiar este valor, ¿verdad? Este valor siempre se utiliza, este es constante, se multiplica por 0.03 dividido 0.3 dividido 0.77, ¿verdad? Y me da que yo tengo un porcentaje de carbono orgánico de 1.948, ¿verdad? Si yo multiplico ese factor o ese resultado por 1.724, yo tengo, ¿verdad, compañeros? Que tengo 3.36% de materia orgánica en esa muestra, ¿verdad? ¿Alguna duda? Disculpa, con los resultados del método gravimétrico, digamos, en este caso, son 3.36 porcentajes de materia orgánica con este método. El gravimétrico tendría que tener valores cercanos a estos, ¿no? ¿O no? Difícil, esa es una pregunta bien complicada. Ahorita lo voy a explicar por qué. Pero por el momento, con este método, ¿hay alguna duda? Yo tengo una pregunta. Ajá. Cuando se saca el porcentaje de contenido orgánico, están los 10 mililitros de sulfato ferroso, que esos son así como que constantes siempre, ¿verdad? No, no O son constantes. Porque si ponerle que tu testigo, esos 10 ml de sulfato ferroso son porque este testigo dio 10 exacto, pero si yo te digo de que el testigo dio 10.3, aquí utilizar 10.3. ay, 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 ay. Entonces, testigo menos la muestra. Sí, testigo menos la muestra. Ay, ay, ay. Bueno, gracias. Bueno, ¿más dudas? Vamos a preguntar a alguien. Francisco, el 1.724 es constante, Ese sí es constante. igual que el 0.3 partido 0.7, ¿verdad? Sí, esos son constantes. Son Ah, muy bien. constantes. Miren, pues yo siempre les digo que lo que yo digo no es ley. Y eso también no es ley porque esos pueden variar, pero yo no les voy a enseñar eso porque es meternos a un camote más grande, ¿va? Eh, y les digo que pueden variar porque la investigación no sé si ya les había dicho que la investigación de mi tesis es basada en casi todos estos métodos de materia orgánica y los que vamos a ver después de nitrógeno. Entonces, por ejemplo, yo propongo otras variaciones para suelos del país, porque estos son adaptaciones que no están hechas para el país, ¿va? Entonces, eso es un problema bien grande. Por ejemplo, lo que preguntó el compañero también es algo bien complicado de responder. Pero por el momento lo vamos a tomar así, constantes, ¿va? Esas sí son constantes, el 0.3, el 0.77 y el 1.724 son constantes. Todos los demás sí pueden variar, ¿verdad? Vamos a ver,
Pedro Felipe, dígame, compañero, ¿por qué cree usted que en todos estos cálculos no incluí, por ejemplo, el fósforo, el ácido fosfórico el, y el ácido sulfúrico que utilicé? Porque solo era para precipitar, creo yo, me recuerdo, que dijiste. El ácido fosfórico es para precipitar y el ácido sulfúrico. Ese sí no me recuerdo. Ajá, está bien, bueno, está bien. Para elevar la temperatura. Ajá, entonces, ¿cómo se llaman esos reactivos? Son catalizadores, ¿verdad, compañeros? ¿Ya? Entonces ustedes ya saben de que los catalizadores no tienen o no son, ¿verdad?, parte de la cuantificación. Eso creo que se ve en química general 2, ¿verdad? Entonces, miren, pues, este es el método gravimétrico, ¿verdad? Estos son los instrumentos que se utilizan para el método gravimétrico. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, los aparatos que se utilizan, ¿verdad? Este es un horno de convección que lo único que uno necesita es que alcance 105 grados centígrados, ¿verdad? Esta balanza es la más especial de todo el grupo, ¿verdad? Que esta es una balanza analítica, ¿verdad? Ustedes ya saben que estas balanzas le muestran a uno 4 ceros, ¿verdad? Y esta es una mufla, ¿verdad? Esa mufla puede alcanzar hasta los 1200 grados centígrados o Celsius. Creo que es más correcto decir Celsius. Entonces, pero uno solo necesita, ¿verdad, compañeros?, de que la mufla tenga una temperatura que pueda alcanzar de 350 a, vamos a ver, 550 grados, ¿verdad? ¿Por qué la pregunta del compañero Minor es complicada? Porque si ustedes se dan cuenta, la variación de temperatura más o menos es un rango de 200 grados, ¿verdad? Es una variación bastante amplia. ¿Y por qué es una variación bastante amplia? Porque el método de ignición está muy afectado por los contenidos de carbonatos de magnesio y carbonatos de calcio que pueda tener el suelo, ¿verdad? Si la muestra tiene altos contenidos de carbonatos de magnesio, ¿verdad? Uno utiliza 350 grados porque a esa temperatura el carbonato de magnesio no se gasifica, ¿verdad? Si uno tiene contenidos de carbonato de calcio, uno no puede exceder, ¿verdad? Imaginémonos de que no tenemos contenido de carbonatos de magnesio, ¿verdad? Pero sí de carbonatos de calcio. En ese caso yo no puedo exceder los 450 grados, ¿verdad? Y esta es la temperatura más utilizada, 450 grados, ¿verdad? Y imaginémonos de que yo no tengo ninguna de estas dos. Bueno, yo puedo utilizar 500 grados o 550, ¿verdad? Que es el límite. Y ¿qué es lo que pasa? De que a veces no es muy similar el contenido de materia orgánica entre un método y otro. ¿Por qué? Porque igual que el Black determina carbono orgánico fácilmente oxidable, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo la materia orgánica que está en el suelo no es reciente, ¿verdad? El contenido de materia orgánica va a ser bajo, ¿verdad? El contenido de carbono orgánico va a ser bajo, fácilmente oxidable va a ser bajo. Entonces, por tanto, la materia orgánica reportada va a ser baja, ¿verdad? Pero cuando yo queme la materia orgánica en el método de ignición, como yo voy a determinar materia orgánica total, ahí sí voy a reportar un dato bastante alto, porque aunque no está activa, la materia orgánica está presente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, uno sí determina la materia orgánica que está activa y otro determina la materia orgánica total, ¿verdad? Y uno prefiere utilizar temperaturas más altas en estos métodos. ¿Por qué? Porque miren, pues si uno quiere determinar materia orgánica total, la materia orgánica, digámoslo así, que es esa pequeña esfera que yo dibujé ahí, ¿verdad?
o círculo, ¿verdad? La materia orgánica, a veces las partes más humificadas, tiende la arcilla a abrazarlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? De que, por ejemplo, aunque uno le aplique ácido a esto, no se disuelven esas o no se logran separar eso, ¿verdad? Cuando uno utiliza altas temperaturas, sí se logra romper esos enlaces, ¿verdad? Y se libera la materia orgánica y termina quemándose, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona este método? Vengo yo y peso 5 gramos dentro del crisol, ¿verdad, compañeros? Esos mis 5 gramos los meto dentro de la mufla, ¿verdad? Dentro del horno, ¿verdad? Disculpen. Y cuando yo lo meto a 105 grados centígrados, yo elimino todos los contenidos de humedad. Entonces yo ya puedo venir y volver a pesar ese crisol, ¿verdad? ¿Por qué elimino yo la humedad? Porque si yo no elimino la humedad, ¿verdad, compañeros? Cuando yo lo meta a la mufla y después lo saque, voy a estar determinando materia orgánica y humedad, y yo no quiero eso, ¿verdad? Yo solo quiero determinar materia orgánica, ¿verdad? Entonces ya le eliminé la humedad, vuelvo a pesar el crisol, ¿verdad? Y ya lo meto a la mufla, ¿verdad? A la temperatura que yo determiné que es la mejor, ¿verdad? Imaginémonos que va a ser 450 grados, porque yo les digo que es la más utilizada, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo meto a la mufla, lo que va a pasar es de que ustedes saben de que la materia orgánica son trocitos de, digámoslo así, de material vegetal o de restos de heces, ¿verdad? Entonces, la temperatura lo que hace es que rompe los enlaces y esa materia orgánica se quema y se elimina como CO2, ¿verdad? Entonces, cuando yo elimino esa materia orgánica como CO2, ¿verdad? Y saco a mi crisol de la mufla, ¿verdad? Va a pesar menos. Entonces, yo lo vuelvo a pesar, ¿verdad? Y voy a tener, ¿verdad, compañeros? Un crisol ya sin materia orgánica. Entonces, yo hago, ¿verdad? Crisol con materia orgánica menos crisol sin materia orgánica, ¿verdad? ¿Y cómo es la fórmula? Así, miren. Miren, es sencillísimo hacer el cálculo. ¿Por qué? Tengo yo el peso ya sin humedad, o sea, a 105 grados, ¿verdad? Le resto el peso con humedad. No, le resto el peso después de sacarlo de la mufla, ¿verdad, compañeros? O sea, el peso de suelo seco es a 105 grados menos el peso de suelo seco a 450 grados, ¿verdad? Y lo divido otra vez dentro del peso de suelo seco a 105 grados centígrados, ¿verdad? Que es el peso original. Y ya me da, ¿verdad, compañeros? Bueno, esto me va a dar un valor decimal, pero aquí lo tienen que multiplicar por 100. Ese único factor se me había olvidado, ¿verdad? Pero es para los que ponen atención, estos van a saber qué hacer ahí, ¿verdad? Y aquí ustedes ya determinaron porcentaje de materia orgánica, ¿verdad? 3.4%. Por ejemplo, en ese ejemplo, ¿verdad? Aquí hay 3.4, ¿verdad? Es la misma muestra y aquí hay 3.36. El valor es muy similar, ¿verdad? Si ustedes lo aproximan, el valor es igual, digámoslo así, ¿verdad? Se dan casos en los que los valores son iguales. Es más, estos valores que les presento ahorita son reales, ¿verdad? Son parte de algunos, como de una misma muestra de las que yo utilicé para mi tesis. Los valores varían mucho cuando, por ejemplo, en este método ustedes tienen mucho contenido de carbonos inorgánicos, ¿verdad? Estos métodos, lo que es método gravimétrico y método de Dumas, no son los correctos para o no sea para determinar carbono orgánico y materia orgánica cuando existe gran cantidad de forma de carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio, ¿verdad? Vamos hasta el momento. Como usted me... ¿Bien? Sí, Solo que será que puedas repetir lo que dijiste de que no es conveniente utilizar esos métodos. No son convenientes utilizar estos métodos cuando nosotros tenemos altas concentraciones de carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio, ¿verdad? Ahí falla demasiado porque cuando uno elimina esos elementos, uno propicia que baje de peso la muestra, ¿verdad? Entonces,
Uno quiere que la muestra baje de peso, sí, pero solo por la materia orgánica, no por ninguna otra cuestión. Por eso es que uno elimina la humedad antes de meter la muestra, ¿verdad? Yo sé por qué hoy me atrasé más, porque anteriormente terminé más temprano, ¿verdad? Se lo voy a explicar cuando vean nitrógeno, porque también se los explico cuando vemos nitrógeno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es el aparato que está en la universidad, ¿verdad, compañeros? Este aparato determina carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿verdad? En el país solo hay como 3 o 4 de estos, ¿verdad? Son muy, muy caros, ¿verdad, compañeros? Casi vale 1.000.000 de quetzales, ¿verdad? Por lo menos para mí eso es caro. No sé para ustedes. Hay otros más baratos, ¿verdad, compañeros? Que determinan solo nitrógeno, a pesar de eso son caros, porque valen la mitad, ¿verdad, compañeros? Que lo que estos. Unas cápsulas, ¿verdad, compañeros? Que son muy especiales, por eso es que no se puede abrir el aparato, porque no pueden recibir aire del ambiente, ¿verdad? Si no se descalibra. Entonces, esas cápsulas, ahí se almacena el gas que se produjo, ¿verdad? Y el aparato sabe cuánta energía pueden aceptar esas cápsulas, ¿verdad? Entonces, cuando entra más gas dentro de esa cápsula, lo que pasa es de que baja la capacidad que tienen esas cápsulas para aceptar energía, y el aparato cuantifica la diferencia de energía que acepta la cápsula y así identifica el contenido de los elementos, ¿verdad? Este proceso es un poquito complicado. Pero lo bueno es de que el aparato aquí ya le tira a uno el porcentaje del elemento, ¿verdad? ¿Ya? Aparte de que si no se lo tira aquí a uno, porque uno no quiere utilizar esta pantallita, ¿verdad? Uno puede conectar el aparato a una computadora y ahí le da los valores, ¿verdad? Esa es la ventaja de utilizar esos aparatos, ¿verdad? Que ya le dan a uno todo calculado, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno tiene que saber calcular con ese aparato? ¿Verdad? El contenido de carbono orgánico. ¿Por qué? Porque yo les decía que Dumas trabaja con carbono total, ¿verdad? Entonces, carbono total es igual a carbono inorgánico más carbono orgánico, ¿verdad? Entonces, vienen ustedes, ¿verdad, compañeros? Y dicen, yo quiero carbono orgánico, entonces despejan la fórmula. Y la fórmula despejada es carbono orgánico es igual a carbono total menos carbono inorgánico, ¿verdad? Entonces, como ya tengo yo el carbono total, ¿verdad? Yo tengo que utilizar otra metodología para determinar el carbono inorgánico. Por lo general, yo se los explico cuando hablamos de reacción del suelo, pero
si no se las he explicado, por ejemplo, para la hoja de trabajo y yo les pido eso, siempre les voy a dar carbono inorgánico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo 10.3% de carbono total, ¿verdad? Le resto 7.4% de carbono inorgánico, ¿verdad? Y me da de que yo tengo 2.9% de carbono orgánico, ¿verdad? Lo multiplico por el factor de 1.724 y me va a dar 4.99% de materia orgánica, ¿verdad? Eso es, este método es sencillo porque ya el DUMAT ya le da a uno el porcentaje, ¿verdad? Para ir terminando, ¿verdad, compañeros? Ese es un esquema que yo les ponía a los compañeros para recordarles de que el carbono es parte importante del suelo, en el suelo cumple parte de su ciclo, ¿verdad? Y pues no puede faltar para lo que es la parte de la edafología, ¿verdad? Si ustedes quieren, pues podemos hablar un poco más de eso, pero ya más o menos se me va acabando el tiempo, ¿verdad, compañeros? No sé si tienen una duda acerca de este laboratorio o si tienen duda para algo que vayamos a ver en el parcial, ¿verdad? Lo podemos hablar ahorita, si tienen tiempo, no, nos podemos quedar hablando de eso. Si no, pues ustedes me pueden decir si necesitan ayuda después, tal vez coordinamos otra reunión o lo hablamos personalmente o ustedes deciden, ¿va? Díganme si tienen dudas. La otra semana ya se Ya. viene hasta esta práctica. No, yo les decía que venía esta bonera, pero que íbamos a avanzar porque si no, no, ¿cómo se llama? Si no avanzábamos, nos podíamos atrasar y después ya no terminábamos las prácticas. El parcial también viene parte práctica, ¿verdad? ¿O solo es teórico? Ah, no, yo les decía cuando comencé el laboratorio que el parcial es más práctico que teórico. Yo no, a mí no me gusta poner práctica en los cortos porque por lo general ustedes se quedan sin tiempo, ¿verdad? Y no soy malintencionado, ¿verdad, compañeros? En cambio, en las 2 horas de laboratorio ustedes se pueden echar un par de cálculos ahí bien hechos, ¿va? Ah, sí, gracias. Bueno, ¿no hay dudas, compañeros? ¿Sin dudas? Todo claro, Francisco. Todo bien. Gracias. Bueno, compañeros. Entonces, háganme el favor de mandarme su nombre y su número de carnet al chat de la reunión, ¿verdad? Yo creo que unos ya se salieron, ¿verdad, compañeros? Entonces, lástima, ¿va? Porque yo siempre me voy fijando quiénes van saliendo y van entrando. Si ya no hay más dudas, se pueden retirar, ¿verdad, compañeros? Feliz día, Francisco. Bueno, feliz día. Francisco, solo una consulta. Ajá. Le habías mandado una fotografía al grupo, pero yo estoy en el grupo, pero no veo ninguna fotografía. No sé si abrieron otro grupo. El grupo de laboratorio dice Lab Pedagogía 2, jueves